Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá Nansó. Para allá con Haftara. Esta para allá comienza con un tema que está totalmente relacionado con lo de la parashá Bamidbar, que es cuando comienzan a contar primero a todos los de 20 años para arriba, después comienzan a contar a los primogénitos eh, de los israelitas para entrar en esa comparación con todos los levitas. Después comienzan a contar los levitas de 20 años, o creo que es de 30 años hasta 50, que puedan ministrar. Y después comienzan a darle las delegaciones, en donde se le dice a cada familia leví de la descendencia de Aarón y levitas, cuál es su rol, cuál va a ser su rol dentro del Mishkan. Y prácticamente eso es lo que está en el capítulo 4, hablándole también en esta ocasión a los hijos de Gershom. Y comienzan a explicarle cuál es su función. Y también a los hijos de Kehat. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, en la parashá anterior, un tema sumamente interesante de cómo estuvimos explicando un poco sobre la aparición de la Haftará, ¿verdad?, del capítulo de Oseas. Y varias cosas sobre las circunstancias de la vida, en la vida práctica, cómo eso nos ayuda a entender esa comparación del Todopoderoso, comparándose como el esposo y a Israel como la esposa y llamándola literalmente, ¿verdad?, una mujer adúltera, una mujer que se ha olvidado de él y diciéndole que él está dispuesto a perdonarla, que él la va a restaurar, que él va a acercarla para que ella se dé cuenta que aunque ella, ¿verdad?, en este caso de esposa Israel, aunque ella quiera eh, huir, irse, aunque ella quiera estar en esa ceguera espiritual de pensar que hay otras fuentes en las cuales ella puede sobrevivir, él le va a enseñar que fuera de él nada pueden hacer. Y que aún lo que ella pensaba que había ganado por sus propios méritos o que otra poder se lo había dado, el Todopoderoso se iba a encargar de dejarle saber que él, por causa de su amor, de su nombre, siempre estaba pendiente de su pueblo. Y esta parashá no es una excepción, porque en la Haftará también hay muchas cosas de las cuales nos ayudan a entender cosas sobre la vida práctica. Y yo creo que esa es una de las cosas, el propósito en el cual todos nos tenemos que llevar. Es bueno aprender sobre la escritura, el relato histórico, el contexto, pero más que todo eso, la enseñanza debe ser cómo yo aplico esto a mi vida hoy. Creo que se me quedó un detalle mientras estaba reflexionando sobre algo que iba a explicar sobre cuando en Oseas capítulo 2 dice que ella se quitó los zarcillos y se fue tras sus amantes y todas esas cosas. Dentro de la vida práctica, ¿verdad?, también hay algo que tenemos que entender, que no necesariamente está hablando cuando habla de prendas
en la vida de las mujeres, utilizando a Israel como la esposa, pero se está refiriendo obviamente a todo el pueblo de Israel. No necesariamente se está hablando de algo literal, sino que está usando algo obviamente literal que podrían estar usándose en ese tiempo, como por ejemplo las prendas que usaban las mujeres. Prendas hablamos no necesariamente de cadenas, de pulseras, de sortijas o de aretes, no. Estamos hablando de prendas, puede ser vestimenta que utilizaban las mujeres y que de una u otra manera todo aquel que pasaba y la identificaba como que esa mujer, basada en su vestimenta, era una mujer que estaba casada, que estaba bajo la autoridad de su marido. Y una vez una mujer se quitaba eso, ¿verdad? Pues no había manera de identificarse. Entonces la mujer de una u otra manera lo que estaba diciendo es, estoy disponible, no tengo compromiso. Y así habían varias prendas. Habían prendas que se utilizaban también en el caso de la viudez, de una mujer que utilizaba cierta ropa diciendo estoy de luto, mi marido ha fallecido, ha muerto, whatever. Y eso es una de las cosas que creo que no aclaré en la parasha anterior y que es importante entender, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la práctica hoy día, ¿verdad? En las cuales nosotros que estamos sirviéndole al Todopoderoso, tratando de crecer, de entender qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, comenzamos, ¿verdad? A veces a encontrarnos con esos baches en donde de momento eh, se nos dice, no, es que esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Inclusive, ¿verdad? Esta parasha también habla sobre el tema del vino. Y también cuando llegue ese momento, ¿verdad? Aclararemos un poco o repetiremos, porque esto es algo que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero sí es importante a veces eh, recalcarlo y traer más evidencia, más argumentos para nosotros mantenernos firmes en nuestras convicciones. Esta parasha, el capítulo 4 lo termina dándole instrucciones a los hijos de Aarón, a la familia de los levitas. Y de momento cambia totalmente el tema. Comienza el capítulo 5 diciendo que le diga al pueblo de Israel, y aclaro, ¿verdad? Y disculpen que haga esta pausa. Este parasha no se basa tanto en mandamientos, sino en instrucciones que se deben de ejecutar si fuese el caso. Si fuese el caso. No en que dile al pueblo de Israel que obedezcan esto. No es, mira, si sucede esto, si sucediera esto, pues así es que debes de actuar. ¿Verdad? Y este caso es lo que se está hablando. Está hablando si hubiese dentro del campamento alguien con Sará, pues sabes que tienes que decirle que no puede estar dentro del campamento. Si alguien ha estado cerca o se ha contaminado por causa de una persona que ha muerto, tiene que decirle que no puede estar dentro del campamento. No es que no va a estar eterna, que no va a poder entrar otra vez, no. En esa condición no puede estar dentro del campamento. No puedes entrar. Tanto hombre como mujer. O sea, no hay acepción de persona. Tanto hombre como mujer no pueden estar en el campamento. Y esta es una de las primeras cosas que nos ayuda a nosotros en la vida práctica y como creyentes. Yo creo que terminamos también la parashá anterior hablando de eso. De que sí hay que tener empatía, hay que tener esa flexibilidad contra el débil, o sea, ante el débil, en la fe, buscar la manera siempre, ese debe ser el corazón
que tenemos que tener todo. Buscar siempre la manera de que las personas se añadan al cuerpo del Mesías. Que las personas mantengan, que las personas reflexionen, que las personas sean personas que tengan ese corazón, esa humildad de reconocer las cosas, pero hay que decirlas. Y una persona que por una o una otra razón no está trayendo edificación al cuerpo del Mesías, sea en nuestra vida práctica, cerca de nosotros o algo así, no le podemos estar dando cabida dentro de nuestro entorno espiritual. Y aclaro, ¿verdad? No es que seamos déspota con ellos y los tratemos mal, nos creamos mejores, no. Es que, mira, dentro de mi vida de devoción espiritual, no, ¿sabes? Y lo digo porque en la vida práctica a veces cometemos esos errores, en donde comenzamos a veces a ser tan flexibles, de una manera tan exagerada, que comenzamos de una u otra manera a justificar al impío, al que no le sirve al Todopoderoso, y solamente porque es que es nuestro amigo, es porque mira, lo aprecio, es porque mira, tiene una que otra cosa que sí las hace bien. No, si no está dentro de lo que es ser un hombre o una mujer que quiere andar de manera K2, pues no podemos aplaudirle. Tenemos que, a la hora de que la persona se quiera justificar y decir o querer aparentar que, oye, mira, yo estoy dentro del libro de la vida, yo estoy salvo, yo no sé si está salvo, yo no sé si está en el libro de la vida, porque eso no me toca a mí hacerlo, solo toca al Todopoderoso. Yo lo que sí puedo decirte es, realmente tienes que mejorar. Hay cosas que dentro de lo que puedo observar, ¿verdad? Si fuese el caso, por amor a la persona, decirle, dentro de lo que yo puedo observar, hay cosas que no te hacen o no te cualifican como para decir que tú puedes estar dentro del campamento. Dentro del campamento. Por eso es que dice que las malas las malas amistades, algo así, corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Tenemos que ser bien selectivos en ese aspecto. Sí, ser bondadoso y creo que, ¿verdad?, que el balance de esto lo vamos a notar casi al terminar la conclusión de esta parashá, porque al terminar la conclusión de esta parashá vamos a estar hablando un poco sobre esa creatividad que debe tener el líder, que debe tener aquel que es llamado por el Todopoderoso a manifestar las virtudes del que lo llamó, del reino. Ser creativo, ser productivo, ser emprendedor de la manera bíblica. Este tema, ¿verdad?, que está totalmente desligado de lo primero, que era hablándole de las funciones de los Leví, le dice claramente, no lo harás. Y se lo echará fuera del campamento. Y si alguno, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de otra cosa, de las prácticas de nuestra vida. Si alguno, cualquier hombre en Israel o mujer, que cometiera un pecado, así como lo que los hombres hacen contra el Todopoderoso, los tendrás por culpable a tales personas. O sea, no les vas a pasar la mano. Les vas a decir claramente, ustedes son culpables. Tú, ¿verdad? Decirle, realmente usted tiene que pasar por el proceso, pero no puedes seguir viviendo. Esto no es si eres hombre, te lo vamos a pasar. Esto no es si eres mujer, te lo vamos a pasar por alto. Esto no es si eres familia, no. Y dice, esas personas confesarán el pecado
que hubieran cometido y restituirán íntegramente en aquello en lo cual han fallado, añadiendo la quinta parte sobre ellos. Y darán todo aquel contra quien han cometido esa culpa. Primera fase es tomar la iniciativa, dejarle saber a todo Israel y a nosotros, si nosotros le hemos fallado a alguien, si nosotros hemos cometido una falta, hemos ofendido a alguien, si nosotros por una u otra razón, esperemos que el Todopoderoso nos guarde y nunca hagamos una cosa como esa, le hemos hurtado algo a alguien y por una u otra razón, de momento comenzamos a reflexionar, a pensar y a decir, oye, ¿qué yo hice? Mira para allá, este hombre o esta mujer está buscando esto y yo lo tengo, y yo sé que es de ella o yo sé que es de él y me lo he traído para mi casa. La función que tenemos que hacer es reflexionar, pensar, buscar, acercarnos a la persona y decirle, mira, tenga, toma, esto es suyo, yo lo cogí, discúlpeme, en un momento fallé, y añadir algo de retribución que demuestre realmente que usted no lo hizo porque tenía el miedo de que se enteraran de que había sido usted. Porque hay muchas cosas que pasan dentro de este caminar, en donde hay personas que, ya se van a enterar que soy yo. Como se van a enterar que soy yo, pues mejor doy el paso. Y eso sucede mucho dentro de los casos que a veces salen en las noticias y que, que la persona se hace el inocente, el que no hizo nada, y de momento se dan cuenta que tienen todas las evidencias habidas y por haber para declararlo culpable. Y la persona, pues, antes de que le den todo el peso de la ley, viene y busca un arreglo con las otras personas y dice, mira, yo me voy a declarar culpable. Y es una estrategia, ¿verdad?, para coger una condena menor. Pero de nosotros, dentro de los creyentes, dentro de los que le servimos al Todopoderoso, debemos tener siempre esa disposición de no tener miedo. Porque hay cosas que a veces nosotros queremos aparentar cosas que no somos. Y nosotros somos seres humanos y podemos fallar. No es lo habitual, no es lo que practicamos, no es lo que deseamos. Pero como seres humanos estamos siempre en esa exposición de por una u otra razón fallarles a alguien. Y a veces por el temor de que hay el orgullo, no me atrevo a ir donde él, qué va a pensar, pedirle perdón, me voy a rebajar. No, al contrario, estás librándote de una carga, estás manteniendo tus vestiduras limpias. Ay, pero es que mira, le voy a dar más de lo que realmente considero, porque entonces me va a hacer falta ese dinero, o no solamente tiene que ser algo material, puede ser que haya ofendido a la persona, puede ser que la hayas avergonzado delante de los demás, puede ser que aún, ¿verdad?, sucede dentro de las parejas que son las que estamos viviendo ahí día a día, uno delante del otro. Y a veces tomamos esa costumbre de pasar por alto. Es que yo sé que le dije algo que no tenía que decirle, yo sé que lo ofendí o que la ofendí, yo sé que eh, no me he comportado de la mejor manera, pero ya a él se le pasó, o a ella ya se le pasó el enojo, ya no le voy a decir nada. Ya no, mejor no voy a hablar de ese tema, no. Usted, dependiendo también, obviamente,
Pero si usted sabe que lo que hizo fue algo que realmente requiere, porque usted no sabe que la persona tal vez sí se le pasó el enojo, pero eso no significa que no le dolió. Eso no significa que no lo tiene en su mente. Eso no significa que sus pensamientos se hayan ido a pensar cosas, ¿verdad? Basado en esa. Usted se para de frente, usted con esa misma, como yo digo, con esa misma valentía con la que usted tomó la decisión, con esa misma valentía usted enfrenta las circunstancias y pide disculpas, pide perdón. Tampoco vas a hacer algo así, un melodrama ni nada, sino con madurez, con honestidad. Y le dice realmente, mira, discúlpame y que la otra persona también esté con esa disposición, ¿verdad? De perdonar, de realmente pasar por alto la ofensa, por el bienestar de todos y de la vida, ¿verdad? Espiritual de cada quien, porque el mantener el rencor amarga la vida espiritual de todo ser humano. Una de las cosas que más amarga la vida del ser humano es una persona ser rencorosa, una persona tener siempre enojo con todo el mundo, estar amargado, estar siempre viendo que todo lo que le hacen es lo más peor del mundo. Nadie está pasando lo que esa persona está pasando. Se vuelve enemigo del mundo, porque según la persona en su mentalidad, el mundo es enemigo de esa persona. Y comienza a tener rencor con todos. Tú me hiciste aquello, aquel me hizo lo otro, no se puede hacer nada. No, hay que vivir la vida, tratar de vivir la vida dentro de... Mira, bastantes enemigos tenemos en el mundo, se podría decir, en el mundo espiritual. Bastantes circunstancias nos suceden a nosotros que tenemos que estar batallando para mantenernos enfocados en el llamado que se nos ha dado, o para estar nosotros de una u otra manera pensando que la persona que está a nuestro lado es nuestro enemigo, que el que está en el trabajo es nuestro enemigo, que nos están mirando así porque a veces tenemos ese sello, nos lo ponemos nosotros mismos. Ay, es que como yo soy creyente y le sirvo al Eterno, pues mira, todo el mundo está ahí luchando para hacerme caer. Y no necesariamente. Sigue hablando sobre el tema y dice, en este caso, cuando una mujer se desviare y cometiere hacia su pareja, hacia su esposo, una falsedad de infidelidad, y de momento el hombre, ¿verdad? Ella acostándose con ayuntamiento de semen, y fuese que nadie la ha visto, nadie se ha enterado, sino que el esposo comienza a sospechar y le entra ese espíritu de celo, y entonces comienza a decir, si esto pasare, entra en el protocolo. Y como siempre he dicho, ya este tema ya lo he hablado en otras ocasiones a profundidad o me he extendido. Lo voy a resumir. El propósito de esto, desde mi punto de vista, es no llegar hacia el cogen. ¿Verdad? Esa siempre, ¿verdad? Esos comentarios de la mujer, que si no, que por qué a la mujer y al hombre no, que aquello y lo otro. Me han explicado eso un montón de veces. Pero el propósito de esto, ¿verdad? La intención de esto es decirle a la mujer claramente, no esperes hasta el último momento para arreglar las cosas. No esperes. Arréglala. Porque si realmente usted hizo algo malo, sepa que delante del Todopoderoso nada le es encubierto. Todo está desnudo delante de él. Y aunque tú puedas haber engañado a tus vecinos, a tus familiares, a tu esposo, y no se hayan dado cuenta, el Eterno, de una u otra manera, va a hacer que las cosas salgan a la luz. ¿Cómo? Enviando un espíritu de celo al esposo, primero. 2,
haciendo que el esposo hable con su mujer y la confronte. Y número 3, si sigues así, te van a llevar ante el tribunal y tú misma te vas a comprometer jurando delante del Todopoderoso que realmente usted es inocente. Y una mujer que realmente ha hecho lo que según se puede sospechar, no va a hacer algo así. Porque la consecuencia de maldición al beber estas aguas no van a ser agradables. Y eso es como decirle a una persona que ha matado, que le digan, mira, te vamos a pasar aquí por la guillotina. Tienes 5 minutos para confesar si realmente fuiste tú o no. Si realmente fuiste tú, arréglatelas con el familiar de la persona a quien tú asesinaste. Si no, vamos a tener la prueba aquí claramente de todas las evidencias y una vez te declaremos culpable, ya no va a haber marcha atrás. Y eso es lo que se está buscando aquí. Decirle a ese hombre y a esa mujer, arreglen las cosas ustedes, pídanle al Todopoderoso que ella no llegue a ese nivel. Y si llegó tan bajo, arréglalo con su marido, resuélvanlo ustedes. Y si él está dispuesto a perdonar, si es que él está dispuesto a perdonar, pues asunto cerrado. No tiene que enterarse ni el Cohen ni el pueblo de Israel. Porque la vergüenza que iba a pasar esta mujer era que iba a ser un testimonio de vergüenza y de oprobio ante la comunidad. El próximo tema que habla en esta situación, ¿verdad? En esta parashá, está en el capítulo 6, en donde habla del Natsir. ¿Cuáles son los procesos que tiene que tener un Natsir? Y aquí, ¿verdad? Me voy a tener también un poquito para hablar específicamente de algo que tal vez en lo que hablé creo que fue en la parashá anterior o en el comentario hacia Shavuot. Y voy a traer, ¿verdad? Creo que no lo... reflexionando, ¿verdad? Sobre algunas cosas. Dije, yo creo que no traje el texto donde habla. Y donde estuve hablando de eso de que estar llamando a los Kohanim y que ahora supuestamente hay que estar esperando un Mishkan a futuro donde se va a restablecer todo como estaba en los tiempos de Moshe. Y hemos hablado, ¿verdad? Del proceso, hablamos del proceso, de realmente lo que es Olam, de las evidencias prácticas para poder entender el mensaje. Las evidencias prácticas de lo que sucedió y de lo que se vivió en el pueblo de Israel es el testimonio más claro de cómo entender el mensaje. Entonces, ¿verdad? Uno de los argumentos es que Shaul hizo un voto. Y como Shaul hizo un voto, pues significa que Shaul estaba siguiendo el protocolo del sacrificio que siempre estuvo y que Shaul nunca dijo que eso se iba a dejar de hacer. Y Shaul hizo los sacrificios porque Shaul hizo un voto y Shaul, obviamente, si hizo un voto significa que siguió todo el protocolo de lo que se tenía que hacer cuando una persona hacía un voto de Natsir. Primeramente, cuando tú hacías un voto de Natsir, según lo que está aquí relatado, que es lo que vamos a leer ahora, mira lo que tenía que hacer el Natsir. No podía beber vino, primeramente. Así que significa que, obviamente, ¿qué significa hoy en día en lo práctico? Que la persona, por sentido común, te deja saber. Una persona Natsir no podía beber vino ni nada que tuviese relacionado
con la vid. Por consecuencia o por default, entonces, ¿qué significa? Que una persona que no era Nazir sí tenía la libertad de hacerlo. Una persona que hiciera un voto de Nazir no lo podía hacer. Una persona que no lo tuviese sí lo podía hacer. ¿Qué tenía que hacer ese Nazir? Tenía que dejarse crecer el cabello. No podía pasar la navaja sobre su cabeza hasta los días de los cuales se hubiese dedicado a Yahweh. Será su cabello y dejará crecer su cabello en su cabeza en todos los días de su dedicación. No se aproximará a una persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se ha de contaminar. Ofrecerá como ofrenda, ¿verdad?, por el pecado, o sea, tenía que llevar un holocausto. Se dedicará a Yahweh en todo su nazareato. Esta es la instrucción del Nazir. Estoy no parafaseando, sino estoy leyendo verso por verso, no verso por verso, sino los detalles que a mí me parecen más claros para aclarar este tema. Presentará como ofrenda suya Yahweh un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. O sea, tenía que llevar un sacrificio, ¿verdad? ¿Y cuál era otra de las cosas que tenía que hacer? Cuando él terminara su voto de nazareato, dice, y rapará el Nazir la cabeza de su nazareato a la entrada de la tienda de asignación y tomará el pelo de la cabeza de su nazareato y lo pondrá sobre el fuego que está debajo del recipiente en el cual está cociendo el sacrificio de Shalom. Y tomará el cohen la espaldilla, o sea, todo el proceso, en resumen, todo el proceso que tenía que hacer un hombre que hiciera el voto de Nazir, ¿verdad? Una vez terminara el voto, tenía que ir a la entrada de asignación. ¿Y dónde estaba la tienda de asignación? En Jerusalén. Tenía que ir donde el cohen, y el cohen tenía que hacer un proceso dentro de ese altar. Y él tenía que picarse el cabello, tenía que ponerlo en el fuego y todas esas cosas. Ahora bien, el argumento de Shaul de que por causa de que él hizo un voto de Nazir, es un argumento para decir que él seguía haciendo los sacrificios y todo eso. Se cae por sí solo, porque mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el principio, no desde el contexto, para que no vayan a pensar que estoy sacando de contexto. Bueno, el contexto está en el capítulo 18, cuando dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, a la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Pero poniéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiendo los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hasta aquí estamos tratando de entender. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Macedonia, no en Jerusalén, en Macedonia. Pasaron por la parte de Macedonia del área de Corinto. Se quedó en casa de un hombre llamado Justo. Creyeron muchos y estuvo allí enseñando 1 año y 6 meses la palabra de Elohim. Pero Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por ello. ¿Dónde estaban? En Acaya, no en Jerusalén. Y sigue diciendo: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó ¿a dónde? No a Jerusalén, a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. ¿Dónde estaba? Macedonia, Corinto, Acaya, Siria, Cencrea. Y allí dice que hizo, se rapó la cabeza porque había hecho un voto. No lo hizo en Jerusalén, no llevó sacrificio, no puso el cabello para que lo pusieran bajo el fuego, no hizo holocausto de Shalom, nada de eso. El tema que sigue es sobre las ofrendas que llevan los líderes. Ese es el capítulo 7. El capítulo 7 es cada líder de las tribus de Israel comenzaron a llevar unas ofrendas voluntarias. Perdone. Unas ofrendas voluntarias. La haftará de esta parashá está en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 3 de Shoftim, de Jueces. Perdone, el capítulo 13 de Shoftim. Capítulo 13 de Shoftim o de Jueces, en donde narra el nacimiento, el llamado a los padres de Shimshon o de Sansón, y su nacimiento y su dedicación. Dice: había un hombre, cierto hombre de Tzorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoah. Su esposa era estéril y no había tenido hijos. Un mensajero de Yahweh se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no tienes hijo, pero concebirás y tendrás un hijo. Ahora ten cuidado de no tomar vino, ni ningún otro intoxicante, ni comas nada inmundo. Porque vas a concebir y tener un hijo que no va a pasar navaja sobre su cabeza, que el muchacho va a ser Natsir para Elohim desde el vientre. Él será el primero en liberar a Israel de los Pelistim. La mujer fue y le dijo a su esposo: un hombre de Elohim vino a mí. Parecía un mensajero de Jael, muy impresionante. No pregunté de dónde era, ni me dijo su nombre. Me dijo: vas a concebir y a tener un hijo. No bebas vino, ni ningún otro intoxicante, y no comas nada inmundo, que el muchacho va a ser Natsir para Elohim desde el vientre hasta el día que muera. Permiso.
hasta el día que muera. Manoah le rogó a Yubehei, por favor, Yubehei, que el hombre de Elohim que enviaste venga a nosotros otra vez y que nos enseñe cómo actuar con el niño y qué va a hacer. Elohim respondió a la petición de Manoah y el mensajero de Elohim vino a donde la mujer otra vez. Ella estaba sentada en el campo y su esposo Manoah no estaba con ella. La mujer corrió deprisa a decírselo a su esposo. Le dijo el hombre que vino a mí antes se me acaba de aparecer. Manoah siguió prontamente a su esposa, llegó donde el hombre y le preguntó, ¿usted es el hombre que le habló a mi esposa? Él contestó, sí. Entonces Manoah dijo, que se cumpla pronto sus palabras. ¿Qué debemos hacer y qué observar por el niño? El mensajero de Yubehei le dijo a Manoah, la mujer debe abstenerse de toda cosa contra las que les advertí. No debe de comer nada que venga de la vid, ni beber vino, ni nada embriagante, ni comer nada inmundo. Debe de observar todo lo que le mandé. Manoah le dijo al mensajero de Yubehei, permita que lo retengamos y le preparemos un cabrito. Pero el mensajero de Yubehei le dijo a Manoah, si me detienes no comeré tu alimento, y si presentas una ofrenda quemada, ofrécesela a Yubehei. Es que Manoah no sabía que era un mensajero de Yubehei. Así que Manoah le dijo al mensajero de Yubehei, ¿cómo se llama usted? Quisiéramos honrarlo cuando se cumplan sus palabras. El mensajero le dijo, no debes preguntar por mi nombre, que es inconcebible. Manoah tomó el cabrito y la ofrenda de comida y se los presentó sobre la roca. Y sucedió algo indescriptible mientras Manoah y su esposa miraban. Mientras las llamas subían al altar hacia el cielo, el mensajero de Yubehei subió en las llamas del altar, mientras Manoah y su esposa miraban y se arrojaron con el rostro al suelo. El mensajero de Yubehei nunca volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Manoah se dio cuenta entonces de que había sido un mensajero de Yubehei. Y Manoah le dijo a su esposa, ciertamente moriremos, porque hemos visto un ser divino. Pero su esposa le dijo, si Yubehei hubiera querido quitarnos la vida, no habría aceptado una ofrenda quemada y una ofrenda de comida, ni nos habría dejado ver estas cosas, y no nos habría hecho semejante anuncio. La mujer tuvo un hijo y lo llamó Shimshon. El muchacho creció y Yubehei lo bendijo. Y el espíritu de Yubehei lo movió primeramente hacia el campamento de Dan, de Sora y Estaol. Lo primero que podemos notar en este capítulo sumamente interesante es cómo el Todopoderoso envía un mensajero directamente hacia la mujer. Hay esos comentarios de que en los tiempos de la escritura la mujer no tenía derecho, la mujer no, era un cero a la izquierda, no servían, no la consideraban para nada, siempre estaban en los molinos, lo único que servían era para moler las comidas, para cocinarla y para tener hijos. Evidencias hay de más. Que la gente quiera seguir creyendo eso ya es otra cosa. Número 2, la dirección, ¿verdad?, de su esposo, de creer en su esposa, de decirle, mira, tú estás segura, no sé si eso sucedió, ¿verdad? Y solamente se está relatando eso. El cuestionamiento de ¿no será que te pasaste tú de los vinos de ayer? Y interesante, ¿verdad?, que el mensajero le diga a la mujer, porque quien va a ser Nastir iba a ser Sansón, no era la mujer. Pero interesante porque aún científicamente se ha, ¿verdad?, hecho estudios sobre eso, de cómo la alimentación de la mujer mientras está
de esto de embarazo, eso afecta a la criatura que está en su vientre. Y obviamente si la mujer, mientras estuviese Sansón en el vientre, estuviese bebiendo cosas de la vid, uva, vino, cosas embriagantes, podía crear ese hábito, ¿verdad? O esa inclinación de manera inconsciente en Sansón a gustarle esas cosas, a que le llamara la atención eso y que su cuerpo eh, de una manera, ¿verdad?, inconsciente lo inclinara hacia tomar o acercarse a tener ese acercamiento con las cosas embriagantes. Otra de las cosas que podemos rescatar de esto para nuestra vida práctica es esa humildad que siempre resalto en este relato. ¿Qué debemos observar por el niño? O sea, ¿qué vamos a hacer con él? Enséñanos. Enséñanos qué vamos a hacer con el niño. ¿Qué vamos a hacer? Y obviamente, esto da para un tema bien extenso. Porque una de las cosas que a veces yo me quedo analizando, reflexionando, es sobre eso. Cómo nosotros a veces podemos decir cosas y en lo práctico hacer todo lo contrario. Y es sumamente cultural que en la cultura occidental en donde vivimos, no importando qué clase y estilo de vida tengamos, puede ser el peor del mundo, pero a la hora de que tengan esa pareja, una criatura, van y hacen ese rito simbólico de que tengo que presentar al niño. O sea, tengo que llevarlo a una congregación, presentarlo delante del pastor y decir que yo dedico a este niño al Señor, que quiero que Él sea el que lo ayude y lo bendiga en su crecimiento. O si no, donde el sacerdote cura y yo lo bautizo porque ahora yo quiero que él sea un niño. O sea, presentarlo y dedicarlo, pero en lo práctico no le enseñan la escritura, no le hablan de la Biblia. eh, Cosas impresionantes. Usted no sabe si usted puede hacer ¿cómo se puede decir? Una estadística personal. Pregúntele por lo menos a 10 personas jóvenes entre 15 a 25 años si han leído la Biblia. Se va a impresionar de las respuestas. Se va a impresionar de las respuestas. Y más impresionante se va a hacer si usted le hace una segunda respuesta. Si le pregunta, ¿y tus papás? Porque le van a decir por lo menos en mi caso, en su mayoría, van a decir, sí, mis papás van a la iglesia. En su mayoría van a decir, sí, mis papás me criaron llevándome a los domingos a tal servicio. ¿Y tú has leído la Biblia? No. Yo he escuchado algo de la Biblia, pero yo nunca la he leído. Yo no sé, yo no la entiendo. No me llama la atención. Entonces, el dedicar a un niño en lo práctico tiene que verse. Tiene que uno hacer el ejercicio personal primeramente y transmitírselo. O sea, es una pasión que uno tiene que heredarle a sus hijos, a tratar, ¿verdad? Porque una cosa es que tú trates y lo quiere, y por alguna razón que no esté en nuestras manos, el niño o la niña se vuelva rebelde y no le llame la atención y no quiera y no desee. Que no sé, ¿verdad? Si dentro de las estadísticas fue el caso, ¿verdad? Fue el caso. Pero según lo que me contestaron, tal vez fue como que es que
estamos trabajando mucho, el niño está ahí, yo espero que sea bueno, yo espero que haga las cosas bien, que el Señor me lo cuide. Eh, pero hasta ahí, nada más. Y esa humildad de Manoah y su esposa es impresionante. ¿Qué debemos hacer con el niño? ¿Qué debemos de hacer con el niño? Shimshon sabía el protocolo de lo que tenía que hacer un Natsir. Sansón lo sabía. ¿Por qué Sansón, sabiendo que se había acercado a un animal, a un muerto, a algo que lo había contaminado, por qué Sansón no fue y le dijo a sus padres, he hecho esto, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos, porque Sansón sí sabía, es más que evidente que Sansón fue educado en las cosas del reino, que Sansón amaba y tenía la convicción clara y segura de que él era un instrumento del Todopoderoso para libertar al pueblo de Israel. Lo sabía. Y tristemente, por una razón u otra, en algunos momentos de su vida, cayó en tentación. Se dejó llevar por la influencia de la carne. Escuché un comentario una vez de una persona que estuvo hablando de ese tema, que decía que Sansón se notaba que desde su juventud él no quería ser más Natsir. No quería ser nazareno. Y estaba haciendo todo lo posible por invalidar ese voto que se le impuso desde antes de nacer. Que por eso fue que hizo lo del león, a ver si de momento ya él se le declaraba por alguna visión o los padres le decían ya no puede ser más nacir. En el caso de cuando se acercaba a las mujeres. Pero no, pero no. Entonces, esto también da, ¿verdad? Otra enseñanza. Pero me quiero enfocar en esa parte del voto, porque en esta parte, Sansón lo que tenía que hacer era ir donde el cohen, decirle, mira, me he contaminado, he entendido, me han enseñado que en la Torah dice que si uno se contamina, uno tiene que venir aquí donde el cohen, tiene que traer una ofrenda, tiene que cortarse el cabello y tiene que volver a comenzar desde ese mismo día a, ¿verdad? Después que pasar el proceso de purificación, para entonces empezar otra vez este caminar de Natsir, pero con una conciencia limpia, libre de toda culpa. Pero Sansón hizo caso omiso. Hizo caso omiso a lo que él sabía que tenía que hacer. Y nosotros sabemos que esto fue escrito, como siempre he dicho y últimamente lo he recalcado más, fue escrito para nuestra edificación, para que no caigamos en el mismo ejemplo. Cosas que sabemos que no están bien, pero por una u otra razón queremos hacerlo porque nos gana la tentación, el deseo carnal. ¿Cómo nosotros podemos combatir eso? Dominio propio. Es que me molestó de tal manera que no me pude controlar y le tuve que decir 4 cosas y ahora estoy enojado conmigo mismo porque sé que más que avergonzar a la persona, me avergüenzo yo de saber que soy un creyente, que le sirvo al Todopoderoso, que mi identidad tiene que estar puesta en Él, que sé que no es la manera en la cual yo tenía que hablar.
Ahora me siento avergonzado de haberle fallado al Todopoderoso. Por dejarme ganar por ese deseo o ese impulso de insultar a la otra persona, de ofenderla porque me enojé. Porque me enojé. Sé que sucede a veces. Estamos en una tienda, pagamos, cuando nos dan lo que se nos tiene que devolver, nos devuelven más de lo que se nos tiene que devolver. Sabemos que tenemos que dárselo para atrás, pero nos vamos pensando, se lo doy o no se lo doy, se lo doy o no se lo doy, hasta que llegamos al carro, se lo doy o no se lo doy, llegamos a la casa, se lo doy o no, ay, yo quisiera dárselo, pero ya estoy aquí en casa. No. Dice Shaul y nos aconseja que nosotros tenemos que hacer morir las cosas de la carne. Y si nosotros sabemos que ofender a alguien es algo que más que liberar esa tensión, lo que va a hacer es traer agobio a nuestro espíritu, procuremos tener dominio propio. Si nosotros estamos conscientes que ciertas acciones de las que estamos haciendo en nuestra vida no son alineadas a las cosas del reino, hagamos morir esos deseos de la carne. Procurad pensar siempre en lo honesto, en lo justo, en lo que tiene virtud. Lo que complementa esta parashá y Haftará está en el capítulo 3 de Hechos. Capítulo 3 de Hechos, en donde se narra que Shimón y Yohanan, ¿verdad?, fueron hacia el templo, y como estuve explicando en el desahogo de hacia Shavuot, ¿verdad? Estoy hablando de Hechos capítulo 2. De que cuando ellos iban al templo, necesariamente lo que nosotros tenemos en nuestra mente hoy en día. Templo, un edificio sumamente gigantesco, en donde tenía todo un montón de atrios. Habían atrios que, aunque no estaban diseñados por el Todopoderoso, así estaban en esa época, donde solamente los gentiles podían pasar hasta cierto espacio, las mujeres hasta cierto espacio, los hombres hasta cierto espacio, algunos levitas hasta cierto espacio. Y los alrededores tenían muchos nombres. Inclusive este dice uno de los nombres. Dice, en eso traían un cierto hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente a la puerta del templo. O sea, no era a la puerta donde se abría esa puerta y ya tú estabas ahí en el lugar santísimo. No, no. A la puerta de uno de los atrios, llamada la Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la entrada del templo. Primeramente que obviamente al ser cojo y eso no se podía acercar, no podía entrar al templo, no podía. Pero obviamente se le llamaba templo a todos los alrededores, a todos los jardines, a todo lo que rodeaba el templo, también se le llamaba templo. Y en ese lugar, o en esa entrada, una de esas entradas de la puerta por la cual entró Shimón y Yohanan, estaba este cojo. ¿Qué fue lo que sucedió con este cojo? Que fue sanado. Fue sanado y el hombre comenzó a alabar y a glorificar al Todopoderoso. ¿Qué causó esto? Que comenzaran a tener celo de Shimón y de Kefa. ¿Qué fue lo que dijo Shimón y Kefa? Dice, cuando el hombre seguía aferrado a Shimón y a Yohanan, todo el pueblo asombrado fue corriendo hacia ellos en el pórtico llamado de Shlomo. Cuando Shimón Kefa vio esto, se dirigió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros como si nosotros, por nuestro propio poder o devoción, hubiéramos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres,
ha glorificado a su siervo Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un asesino. Mataron al príncipe de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre, la fe que viene por medio de aquel que le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, que ustedes lo hicieron como también sus gobernantes. Pero Yahweh cumplió en esa manera lo que había predicho por boca de todos los profetas que su Mesías había de padecer. Así que vuélvanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y que Él envíe al que de antemano se les había anunciado, a Yeshua el Mesías. Y ese es el llamado que estuve hablando desde el principio y que dije que el balance para culminar esta parasha va a ser así. La creatividad de los líderes, de tener esa disposición siempre. Aquí usted ve que él no les dijo israelitas, ustedes son israelitas, salvo siempre salvo, israelitas, no se preocupen, no, vuélvanse de sus pecados, vuélvanse a la Torah, reconozcan al Mesías y que ese Mesías es Yeshua. No se preocupen, ya lo hicieron mal, pero tienen tiempo de arrepentirse. Y ser emprendedor en ese aspecto. Nosotros somos entes de cambio, se podría decir. Aunque no tenemos, como dice Shimón y Yohanan, no tenemos poder alguno para cambiar ni hacer milagros ni nada. Pero somos instrumentos del Todopoderoso que andamos por ahí como peregrinos y que donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser que se note. Aunque no tengamos que decir ni una sola palabra, pero que con nuestras acciones, con nuestro comportar, con nuestro hablar, con nuestra manera de expresarnos, que se note que no somos del montón, del diario, de uno más, que se note. Y que estemos siempre dispuestos a decirle a aquel que no sabemos si el Todopoderoso está obrando en su vida y lo está trayendo hacia nosotros para que nosotros le digamos lo que Él necesita escuchar. Que estemos siempre dispuestos a no menospreciar a nadie por más actitudes negativas que veamos en esa persona. No aplaudírsela, pero tampoco ser piedra de tropiezo ni rechazar a aquel al cual no tenemos ni derecho ni autoridad de hacerlo, porque el que rechaza o el que recibe es el Todopoderoso. Hoy en día nosotros podemos decir, ay, no, ya yo le sirvo al Eterno, yo tengo esa convicción seguro y eso, pero no podemos olvidar que un día no la teníamos, que un día estábamos sin rumbo, que un día no sabíamos nada y que hoy lo único que estamos viendo es un destello chiquitito de la sabiduría que el Todopoderoso le ha placido revelárnosla. Imagínate. Así que, así como estos líderes fueron y llevaron voluntariamente esa ofrenda allí, cada uno de ellos, día tras día, nosotros tenemos que saber que el primer liderato que tenemos que nosotros emprender es el de nosotros mismos, el de nosotros. El de crear un ambiente en nuestra vida personal que sea de devoción y glorifique al Todopoderoso. Les pido disculpas por las alergias que de momento me dio la de estornudadera, pero es algo que me gusta hacer, compartir lo que el Todopoderoso de una otra manera me transmite, me enseña mientras estudio su palabra, mientras crezco. Y
que seamos así, emprendedores, primeramente con nuestra familia, personas que nos rodean, en el trabajo, en todo lugar. Vernos así. Y si queremos tener una autoestima alta, tengamos una autoestima alta en ese nivel, en el nivel de decir, yo no soy cualquier persona, yo soy un siervo del Todopoderoso, esa es mi identidad, por lo consiguiente, me tengo que comportar como tal. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay.